Por los caminos de Tierra Roja de Victoria, Chile, donde los vientos andinos traen aroma a heno y recuerdos, Lucho Muñoz camina al atardecer, con sus delgadas manos aferradas a una vieja guitarra. Nacido el 19 de agosto de 1948 en una familia campesina pobre, Lucho creció entre campos de cebada y tardes alegres junto al fuego. Pero si alguien le preguntara sobre la mayor tristeza de su vida, probablemente dejaría de rasguear. Sus ojos se oscurecerían y hablaría del día en que su madre, la mujer que le enseñó sus primeras notas, partió de este mundo cuando él tenía apenas 12 años. Esa pérdida no fue solo una herida personal, sino también el comienzo de años de lucha por encontrarle sentido a la vida en un mundo incierto. La madre de Lucho, Ana, era una mujer fuerte, con las manos ásperas por el trabajo en el campo y una voz cálida como el sol de verano. Ella le enseñó a tocar la guitarra, a cantar canciones populares chilenas, al son de Violeta Parra y Víctor Jara, quienes más tarde se convertirían en una gran inspiración en su vida. Cuando ella falleció a causa de una grave enfermedad, Lucho sintió que todo su mundo se derrumbaba. Aún recuerda el día en que ella yacía en su lecho de muerte, con la mirada débil pero aún sonriendo, diciéndole que siguiera cantando, porque la música era la forma de mantener viva el alma. Pero cuando ella falleció, él no solo perdió a su madre, sino también a su maestra, a su amiga y una parte de sí mismo. En los días siguientes, solía sentarse solo bajo un sauce junto al río, rasgueando notas tristes, como si intentara recuperarla. La tristeza no se limitaba a la pérdida personal. Criado en un pequeño pueblo como Victoria, donde las oportunidades solo llegaban a quienes tenían dinero o poder, Lucho tuvo que enfrentarse a la realidad de que su sueño de convertirse en músico parecía imposible. Su padre, un granjero trabajador, quería que siguiera cultivando, pero Lucho sabía que su corazón pertenecía a la música. Pasó su juventud trabajando día y noche, cosechando arroz y cuidando ganado, solo para ganar lo suficiente para comprar una guitarra nueva. Pero cada vez que tomaba su guitarra, las melodías que tocaba no eran solo música, sino la voz de un joven que intentaba superar su dolor y encontrar su propio camino. La carrera de Lucho Muñoz ha sido un largo recorrido, desde las polvorientas calles de Victoria hasta los grandes escenarios de Santiago. De joven, comenzó tocando en bares de pueblos pequeños, donde el público estaba compuesto principalmente por campesinos cansados después de una larga jornada. Esas presentaciones no le reportaban mucho dinero, pero le ayudaron a perfeccionar sus habilidades y a ganar confianza. Con una vieja guitarra, cantaba sobre las historias del pueblo chileno, sobre los sueños enterrados bajo la tierra roja, sobre el dolor de los trabajadores pobres. Su voz, cálida y llena de emoción, rápidamente atrajo la atención de los amantes de la música folclórica. En la década de 1970, cuando Chile se sumió en el caos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, Lucho encontró un nuevo propósito en su música. Comenzó a componer canciones que reflejaban el dolor del país, canciones de libertad, justicia y esperanza. Uno de sus mayores éxitos fue su álbum debut, Viento de los Andes, lanzado en 1978. Este álbum, con sus melodías sencillas pero impactantes, se convirtió en un símbolo para la joven generación de chilenos que anhelaban un cambio. La canción principal, Viento de los Andes, se cantaba en reuniones secretas del movimiento de resistencia, convirtiéndose en una canción de solidaridad y esperanza. El álbum no solo le dio fama a Lucho, sino que también lo ayudó a actuar en importantes ciudades como Santiago, Valparaíso e incluso Buenos Aires, Argentina. Pero el camino al éxito no fue fácil. Uno de los mayores reveses de Lucho fue cuando el régimen de Pinochet le prohibió actuar en 1980. Sus canciones, con sus mensajes de libertad y justicia, fueron vistas como una amenaza para el régimen. Le confiscaron su guitarra, lo interrogaron
e incluso lo amenazaron de muerte. Hubo noches en las que tuvo que esconderse en casas de amigos, con miedo de salir por temor a ser arrestado. Durante esos días, sintió que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Se sentaba en una pequeña habitación, mirando su guitarra confiscada, y se preguntaba si debía dejar la música para vivir una vida más segura. Pero cada vez que pensaba en su madre, pensando en las melodías que cantaba, encontraba la fuerza para continuar. Los momentos que hicieron llorar a Lucho no siempre fueron de fracaso. Una vez, durante una presentación en un pequeño pueblo del sur de Chile, vio a una anciana entre el público con los ojos llenos de lágrimas, mientras él cantaba Viento de los Andes. Después del espectáculo, ella se acercó, le tomó la mano y le dijo que la canción la había ayudado a superar el dolor de perder a su hijo en una protesta. En ese momento, Lucho no pudo evitar llorar. Se dio cuenta de que su música no era solo una forma de expresarse, sino también una forma de conectar con desconocidos, de aliviar sus heridas. Esas lágrimas no eran un signo de debilidad, sino un testimonio del corazón sensible de un artista que vivía para los demás. En otra ocasión, Lucho lloró al recibir una carta de un joven del público que decía que su música lo había inspirado a perseguir su sueño de ser músico. Esa carta, escrita con tinta azul en una hoja de papel arrugada, fue el regalo más preciado que Lucho recibió en su vida. La guardaba en una vieja caja de madera junto a su primera guitarra, como recordatorio de que sus esfuerzos no eran en vano. Pero no siempre se sentía seguro. Había días en que se paraba frente a una multitud y sentía la presión de tener que cumplir con las expectativas del público. Temía no poder seguir escribiendo canciones que llegaran al corazón de los oyentes, y ese miedo a veces lo hacía querer huir de los focos. Los logros que Lucho Muñoz siempre ha anhelado no son solo la fama o el dinero, sino usar la música para difundir esperanza y cambiar vidas. Desde el éxito de Viento de los Andes, ha trabajado incansablemente para crear obras significativas. Ha publicado un total de 8 álbumes a lo largo de su carrera, cada uno narrando una historia sobre la gente y el país de Chile. Su segundo álbum, Caminos Rojos, lanzado en 1985, fue un homenaje a agricultores como sus padres que dedicaron su vida a arar los duros campos. Si bien no tuvo tanto éxito comercial como el primero, fue elogiado por la crítica por su sinceridad y profundidad emocional. Lucho también trabajó para apoyar a jóvenes artistas. En la década de 1990, mientras Chile comenzaba a recuperarse de la dictadura, abrió una pequeña escuela de música en Victoria, donde impartía clases gratuitas a niños de bajos recursos. Creía que la música no era solo un arte, sino una forma de empoderar a los jóvenes y ayudarlos a encontrar su voz. Muchos de sus alumnos se convirtieron en músicos talentosos, y cada vez que los veía actuar, Lucho sentía que había cumplido parte de su misión. Una vez dijo que su mayor éxito no es la cantidad de álbumes que vende, sino la cantidad de corazones que toca. Lucho también dedica mucho tiempo a obras benéficas. Actúa regularmente en eventos benéficos para personas afectadas por desastres naturales o injusticia social. Uno de sus momentos más memorables fue cuando tocó en un concierto benéfico tras el terremoto de 2010 en Chile. A pesar de tener más de 60 años, permaneció en el escenario durante horas, cantando canciones de unidad y esperanza. Mientras la multitud cantaba, sintió que revivía los días de su juventud, cuando la música era su única arma contra la injusticia. La vida amorosa de Lucho Muñoz fue un viaje de emociones, desde momentos dulces hasta un dolor inolvidable. Se casó con Elena Vargas, profesora de literatura en Victoria, en 1975, cuando ambos eran jóvenes y apasionados. Elena era una mujer dulce, de sonrisa cálida y alma poética. Se conocieron en una actuación de Lucho, cuando él cantó una canción popular que, según Elena, la conmovió hasta las lágrimas.
Su amor floreció rápidamente, y tan solo un año después, celebraron una boda sencilla en el jardín de la casa de Elena, con la presencia de amigos y vecinos. Su matrimonio fue inicialmente feliz. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, a quienes Lucho amaba por encima de todo. Pero la vida bajo el régimen de Pinochet complicó las cosas. Cuando a Lucho se le prohibió actuar, la familia cayó en la pobreza. Elena, a pesar de siempre apoyar su pasión por la música, comenzó a sentir la presión de criar a 2 hijos en la pobreza. Las discusiones comenzaron a surgir, no porque ya no se amaran, sino porque la vida era demasiado dura. En 1983, tras 8 años de matrimonio, decidieron separarse. Esta ruptura fue una de las mayores tristezas de la vida de Lucho. Solía pararse frente a su antigua casa, mirar por la ventana y ver a Elena jugando con los niños, y sentir como si se le partiera el corazón en dos. Tras el divorcio, Lucho no se volvió a casar inmediatamente. Se centró en la música y en la crianza de sus 2 hijos, aunque solo los veía los fines de semana. No fue hasta 1995 que conoció a Mariana Castillo, una periodista amante de la música folclórica. Se casaron en 1997, y Mariana se convirtió en una compañera importante en su vida. Pero incluso en su segundo matrimonio, Lucho aún cargaba con las cicatrices de su pasado. A menudo se preguntaba si merecía la felicidad o si volvería a lastimar a las personas que amaba. Mariana, con su paciencia y amor, lo ayudó a superar esas dudas, pero la tristeza de su primer matrimonio permaneció indeleble en su alma. En cuanto a patrimonio, Lucho Muñoz no era un hombre rico en el sentido convencional. Como músico folclórico, nunca persiguió el dinero ni la fama. Su mayor activo, quizás, fue la colección de guitarras que H.